Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente, compañeros, y estén recibiendo las muchas bendiciones de Él y confiando que esta tormenta, esta crisis, muy pronto pasará y nos podamos reincorporar a nuestras actividades diarias. Pero el teatro debe continuar y nosotros debemos de continuar con el desarrollo del curso. Y gracias al Padre que podemos utilizar estos medios electrónicos para continuar con el desarrollo del curso. Hoy el tema que nos ocupa será lo que son los obstáculos a la persecución penal. Pero antes de analizar estos obstáculos a la persecución penal, haremos un pequeño resumen, una retroalimentación del proceso penal. Y empezaremos tocando el tema de los principios básicos o bases fundamentales del proceso penal. Dentro de esos principios básicos, pues tenemos en el artículo primero el principio de legalidad. Recordamos que este principio de legalidad es adjetivo y el principio de legalidad sustantivo está contenido en el Código Penal. También tenemos el principio del debido proceso contenido en los artículos 2, 3, 4 y 5. Y aquí nos detenemos en el artículo 3, que es la imperatividad procesal, que establece que nadie puede variar las condiciones de un proceso. Y nos lleva nuestra mente a teoría general del proceso, cuando recordamos lo que significa proceso, que es la sucesión de pasos concatenados unos tras otros que nos lleva a un fin. Y el procedimiento es esa serie de pasos concatenados. Y eso es precisamente lo que no se debe violentar en un proceso penal, que es el debido proceso. Otro principio importante es la independencia y la imparcialidad que debe de tener tanto el juez como el Ministerio Público. Por eso, en el proceso penal tenemos institutos jurídicos. Cuando no se da esa independencia o esa imparcialidad del juez, pues entonces acudimos a lo que nos establece el artículo 62 del Código Procesal Penal, que son los impedimentos, excusas y recusaciones. Es decir, ¿podemos recusar a un juez? Sí. ¿Podemos recusar a un fiscal? Sí lo podemos hacer, siempre y cuando se den las causales que invoca la ley del organismo judicial en el artículo 122. Otro principio básico que todos los jueces deben emitir en sus resoluciones, que es la fundamentación. La fundamentación no es más que cuando el juez emita su resolución, en este caso un auto, porque es un auto fundado, con considerandos de hecho y de derecho, debe tener un análisis en cuanto a su resolución. Por eso es que este artículo establece que la fundamentación debe contener fundamentos de hecho y de derecho. Y tenemos un clásico ejemplo de la fundamentación en una resolución, que es el auto de procesamiento. Porque en el auto de procesamiento establece que el juez debe emitir su resolución y debe hacer una sucinta enunciación por el hecho por el cual lo va a ligar a proceso. Y esa sucinta enunciación no es más que tiempo, modo y lugar, grado de participación, su responsabilidad penal. Y debe tener un fundamento de derecho, es decir, su resolución, su fundamento de derecho tiene que estar amparada en la ley. Y por eso es que debe existir ese fundamento de derecho, que cuáles son las leyes aplicadas o aplicables al caso en particular. Otro principio básico e importante, que es el respeto a los derechos humanos, contenido en el artículo 16. El principio de continuidad procesal, contenido en el artículo 19. Que el 285 establece que el proceso penal no puede paralizarse, salvo en los casos establecidos en ley. ¿Esto qué significa? Que el proceso no puede, no debe paralizarse, debe tener esa continuidad. ¿Por qué? Porque es parte de la tutela judicial efectiva que debe tener el sindicado o el agraviado en su caso, porque espera una reparación digna, de que el proceso debe terminar y concluir lo antes posible. Y por eso es que quedó establecido en el artículo 82, en el numeral 6, el plazo razonable de la investigación. Ya no es que no violentemos los plazos establecidos en el 323 y en el 324 bis, pero debe existir un plazo razonable. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es la continuidad y la celeridad del proceso.
También tenemos otro principio básico importante que es el contenido en el artículo 20, que es el principio de defensa. El de la igualdad procesal contenido en el artículo 21, lo que es la obligatoriedad, gratuidad y publicidad del proceso penal en el artículo 12, claro, con sus excepciones establecidas en el 314, y el tratamiento como inocente establecido en el artículo 14 del procesal penal. Estos son los principios procesales o bases fundamentales del proceso penal. Asimismo, también hemos estudiado y hemos analizado los tipos de acción. Recordamos que en el artículo 24 pues establece que la acción pública, que no necesita requerimiento de parte, sino que es oficiosa, es de oficio. La acción pública que sí necesita dependencia de instancia particular o que requiera autorización estatal, como lo es el antejuicio, y la acción privada. Estos son los tres tipos de acción que existen pues, en la tramitación del proceso penal. También hemos analizado y hemos estudiado lo que es la suspensión y la extinción de la persecución penal. Una cosa es suspender y otra cosa es extinguir la responsabilidad penal. Dentro de la suspensión de la persecución penal, pues tenemos la rebeldía en el artículo 79, el criterio de oportunidad en el artículo 25, la suspensión condicional de la persecución penal en el artículo 27. Estos requieren autorización judicial para suspender la tramitación del proceso. Cuando se aplica un criterio de oportunidad o una suspensión condicional de la persecución penal, el juez dice o establece en su resolución que se le autoriza al Ministerio Público a abstenerse de ejercitar la acción penal. ¿Qué le está dando a entender ahí al Ministerio Público? Que en este momento se suspende esa persecución penal. Claro, vencido el plazo establecido tanto en el criterio como en la suspensión, si no se comete nuevo delito, pues se extingue la persecución penal. Y aquí es donde opera exactamente lo que es la suspensión y que es lo que es la extinción de la persecución penal. Una cosa es suspender, paralizarla, y otra cosa es extinguirla. Y tenemos que analizar cuando veamos el tema de los obstáculos a la persecución penal. Si los obstáculos a la persecución penal suspenden la tramitación o la extinguen o solamente son un obstáculo para la tramitación del proceso penal. Y asimismo también dentro del análisis que hemos visto de la extinción de la persecución penal, recordamos el artículo 35 del Código Procesal Penal que establece que la instancia particular es revocable. También establece el Código Procesal Penal que en la acción privada también se puede renunciar. Y por eso lo establece la Ley de Terrorismo Judicial en el artículo 19, la renuncia de derechos. Siempre se puede renunciar a sus derechos siempre y cuando no sea perjudicial a terceros. Aquí lo que hace es extinguir la persecución penal. Y también la irrevocabilidad de la acción pública de dependencia estatal, porque esta no se puede revocar, es irrevocable. También hemos estudiado y analizado un poco el tema de la actividad procesal que contiene el Código Procesal Penal en cuanto a las disposiciones generales, el idioma regulado en el artículo 141, el lugar en el 144, el tiempo en el 145 y 47 de la Ley de Orden Judicial, las actas o el reemplazo de las mismas contenidas en el artículo 148. También establece los plazos procesales y a preguntas de varios compañeros dice si el Ministerio Público puede ampliar el plazo de la investigación. No puede, porque el 151 lo prohíbe y eso es violentar el debido proceso, porque el 151 establece que los plazos fijados son improrrogables. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que una vez fijada la etapa preparatoria, si fue un plazo razonable de investigación fue de un mes, entonces el plazo razonable de la investigación es un mes. Concluido ese mes, el Ministerio Público no puede acusar, tiene institutos jurídicos de los cuales puede solicitarle al juez, pero no debe solicitar ampliación de la investigación porque es totalmente ilegal y violenta el debido proceso.
También dentro de la actividad procesal debemos encontrar lo que son la comunicación entre las autoridades, contenidas del artículo 154 al 176, las notificaciones contenidas y establecidas en el artículo 169, la citación que analizábamos el sábado pasado en relación a las medidas de coerción, el tema de las audiencias contenidas en el 176, actas o actos y resoluciones jurisdiccionales en el 177, que es la coercibilidad de estos actos y de estas resoluciones. También tenemos lo que son los remedios procesales contenidos en el 179, que es la queja, y en el 180, que es la rectificación, y la actividad procesal defectuosa contenida en el artículo 281 y 286. Esto es en relación propiamente a la actividad procesal. Recordamos, y les decía, matemáticamente analizando a los sujetos procesales, decíamos el 70, el 108, el 116, el 122, el 117, que es el agraviado, el 135 y el 141. Decía matemáticamente. Entonces, tenemos sujetos procesales: acusado, sindicado y con su abogado defensor, 70 y 92. Dentro de los acusados también tenemos al que regula el 135, que es el tercero civilmente demandado, que responde por los daños y perjuicios. Y dentro de los acusadores, pues, por su excelencia, por mandato constitucional, el Ministerio Público en el 108, el querellante adhesivo en el 122, que se adhiere o inicia la persecución penal, y el querellante exclusivo propio de los delitos de acción privada, y el agraviado contenido en el 117. También analizamos la jurisdicción y la competencia, vimos cuáles eran los poderes de la jurisdicción, vimos las características de la competencia, las analizamos y recordamos que la competencia pues es improrrogable, no se puede prorrogar, salvo los casos establecidos en ley. Cuando analizábamos la independencia y la imparcialidad, sí se puede prorrogar, pues a través de lo que es los impedimentos, excusas y recusaciones, o porque exista una promoción de competencia por inhibitoria o por declinatoria. Entonces ahí sí se puede prorrogar la competencia. También recordamos que el proceso penal debe iniciarse a través de actos procesales, y recordamos lo que decía el artículo 6 de la posterioridad en el proceso, que el proceso penal se puede iniciar siempre y cuando se haya cometido un hecho delictivo. Y aquí es donde venimos y analizamos el artículo 10 del Código Penal, que debe existir una acción o una conducta normalmente idónea que proceda o que dé un resultado. Por eso es que se llama la posterioridad en el proceso. Solo después de cometido un hecho punible puede iniciarse la persecución penal. ¿Por qué? Porque estamos ante el principio de la relación causal, o lo que comúnmente conocemos como la relación de causalidad. Y estos actos introductorios o actos humanos que dan inicio a la persecución penal, tenemos la denuncia, la querella y la prevención policial. Que estos son actos propiamente humanos que hacen dar inicio a esa acción procesal que le corresponde al Ministerio Público. También hemos analizado, en cuanto a la fundamentación del 11 bis, que el juez en el artículo 82 debe emitir varias resoluciones. Dentro de esas resoluciones pues encontramos lo que establece el 320, que es el auto de procesamiento, cuando existen indicios racionales suficientes de criminalidad o existe la posibilidad o la creencia que la persona sindicada sí lo pudo haber cometido. Y en ausencia de esos indicios, pues el juez puede dictar una resolución otorgándole la falta de mérito. Recordamos que hace 8 días analizábamos lo que eran las medidas de coerción, tanto personales como patrimoniales. Dentro de estas medidas de coerción personales hay medidas de coerción previas a la primera declaración, que es la citación
la presentación espontánea, la permanencia conjunta y la aprehensión. Pero hay medidas de coerción posteriores a una primera declaración, siendo estas la prisión preventiva. Y si en dado caso es procedente, el auto de medida sustitutiva. En sí, estas son las resoluciones que debe dictar el juez al momento de una primera declaración. Recordando también que este auto de procesamiento puede ser reformable de oficio o a petición de parte. Y en cuanto a las medidas de coerción personales, ya sea de medida sustitutiva o de prisión preventiva, también pueden ser revisables. Y este tipo de audiencias es bueno analizar el artículo 109, que cuando yo solicito una audiencia de reforma del auto de procesamiento son audiencias orales bilaterales. Igual la revisión de la medida de coerción son audiencias orales bilaterales. ¿Por qué bilaterales? Porque deben de estar todos los sujetos presentes, no son audiencias unilaterales. También analizamos y hemos estudiado la diferencia entre la etapa preliminar y la etapa preparatoria. Recordamos que cuando yo presento una denuncia o una querella, el juez inmediatamente la remite al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que inicie la investigación preliminar, no preparatoria. Si dentro de esa investigación preliminar el Ministerio Público considera que el hecho no es punible o no se puede proceder, nos vamos al Instituto Jurídico del 310, que es la desestimación de la denuncia. Pero si el Ministerio Público considera que existe la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo y la participación de quien fue denunciado, tiene dos opciones. Como una medida de coerción anterior a la primera declaración, solicitar su aprehensión o solicitar a través de la medida de coerción de citación que comparezca a prestar su primera declaración. Ya iniciada esta primera declaración, pues da inicio, después de que se dictó el auto de procesamiento, da inicio precisamente lo que es la etapa preparatoria. Esa es la diferencia entre la etapa preliminar y la etapa preparatoria. La etapa preliminar no está sujeta a plazo, la etapa preparatoria sí está sujeta a un plazo. Y de esa cuenta recordamos el artículo 82, numeral 6, plazo razonable para la investigación. 323 dice que la investigación debe durar lo antes posible, hasta 3 meses. Pero 324 bis nos dice que si hay prisión preventiva, 3 meses, y si hay medida sustitutiva, 6 meses. ¿Y cuál es el objeto de esta etapa preparatoria? Cumplir con los fines del proceso. En el artículo 5, los fines del proceso establece que debe tenerse un hecho señalado como delito, las circunstancias en que pudo haber sido cometido y sobre todo la participación. ¿Y qué es lo que hace entonces el Ministerio Público en esta etapa preparatoria? Precisamente investigar la existencia del hecho, establecer quién o quiénes son los partícipes y sobre todo verificar el daño causado. Ese es el objeto en sí de la etapa preparatoria, realizar todos los actos de investigación previstos, como cuando analicemos precisamente lo que es la prueba. Entonces la etapa preparatoria pues tiene un plazo establecido en ley. Ya dijimos que debe concluir lo antes posible. Si hay prisión preventiva, 3 meses, y si hay medida sustitutiva, 6 meses, o que exista el plazo razonable de la investigación, como lo dice el 82, numeral 6. Analizábamos y estudiábamos también que hay muchas acciones que se pueden realizar en lo que es esta etapa preparatoria, y es recabar todos los medios de investigación necesarios para que el Ministerio Público pueda asumir a una postura objetiva en cuanto a la tramitación del proceso, concluir esa etapa preparatoria a llegada a la etapa intermedia. Pero ya dijimos que en esta etapa preparatoria puede darse la tramitación de recursos, puede ser el recurso de apelación del 404, revisión de las medidas de coerción, reformas del auto de procesamiento, actos jurisdiccionales de anticipo de prueba y toda diligencia que sirva o que nos lleve a tener la probabilidad de que la persona pudo o no haber participado en la comisión de este hecho delictivo. Concluida la etapa preparatoria,
En el 332 se establece que hay actos conclusivos normales y hay actos conclusivos anormales. Veamos, el acto conclusivo normal es la solicitud de la apertura a juicio o solicitud de acusación. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que esta persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Y aquí es donde recordamos la etapa de la primera declaración, cuando el juez viene y le dice al sindicado: mire, yo lo que tengo aquí son indicios racionales suficientes que me hacen creer fundadamente que usted pudo haber participado en la comisión de este hecho delictivo. Por lo tanto, yo voy a dictar un auto de procesamiento. Y aquí es donde va cambiando, precisamente en la etapa preparatoria, cambia esto, porque yo ya investigué profundamente, por así decirlo, y determiné el grado de participación, el grado de responsabilidad. Entonces ya en la etapa intermedia a esta investigación le voy a llamar elementos de convicción, porque yo ya tengo la convicción y la probabilidad de poderlo someter a un debate oral y público. Y ese es el objeto de solicitar la apertura a juicio y la acusación. Y dentro de los actos conclusivos anormales, analizamos el sobreseimiento contenido en el artículo 328, y uno de los fundamentos es cuando razonablemente no se puede aplicar una pena. Y aquí es donde viene el análisis de los elementos positivos y negativos del delito en cuanto a las condiciones objetivas de punibilidad, y en este caso hay ausencia de condiciones objetivas de punibilidad porque no le puedo aplicar una pena, porque existe una causa extintiva de la responsabilidad penal, ya sea porque hay una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. También tenemos otro instituto jurídico aquí, y ese es lo que les mencionaba hace un momento en cuanto al plazo razonable para la investigación. El plazo razonable quedó fijado para un mes. Si en el mes el Ministerio Público no concluyó con la investigación o no pudo determinar la responsabilidad penal del procesado, pues lo que debe solicitar es la clausura provisional del proceso y continuar con la investigación, en el entendido que el 331 establece que en la clausura provisional cesa toda medida de coerción. Entonces, ¿qué debe solicitar el Ministerio Público? Es la clausura provisional del proceso. Asimismo, también cuando se da la rebeldía de la persona y la etapa preparatoria concluyó y él sigue rebelde, pues se le llama el instituto jurídico del archivo. Se archiva el expediente hasta que él sea aprendido nuevamente o comparezca nuevamente. También tenemos lo que conocemos como medidas desjudicializadoras, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal y el procedimiento abreviado. Hay otros institutos jurídicos que se mencionan ahora: el procedimiento simplificado y el procedimiento de delito menos grave. Podríamos decir que son actos conclusivos anormales. Entonces quedamos establecidos que el acto conclusivo normal que concluye la etapa preparatoria es la acusación y la solicitud de apertura a juicio. Con esto concluimos este pequeño resumen del proceso penal, de lo que hemos analizado en clase, y espero pues sea satisfactorio para ustedes, compañeros. Todos estos institutos jurídicos pues tienen la obligación de estudiarlos en su Código Procesal Penal, estudiarlos en su libro. Bendito sea Dios, pues ahí está todo. No estamos sacando de por aquí o por allá, sino que todo lo que hemos estudiado pues lo tienen en su Código Procesal Penal y está en su libro. Yo les insto, compañeros, a que se sigan formando académicamente, que sigan leyendo, que sigan estudiando, porque mi misión y mi visión es pues que ustedes sean formados académicamente y que el día de mañana pues sean profesionales de éxito. Que el Señor les bendiga, y en breve iniciamos la plática de los obstáculos a la persecución penal.